Hola amigos, bienvenidos a Voces del Abismo, el lugar donde escucharás experiencias paranormales ocurridas a personas como tú y leyendas del folclore que, estoy seguro, no te dejarán dormir. Si tienes alguna experiencia que quieras que cuente, hazlo saber en los comentarios, y si te gusta el contenido, no olvides seguir el canal, dar like y compartir, ya que eso nos ayudará bastante a que esta comunidad crezca. Bueno, sin nada más que decir, disfruta el siguiente relato. Cuando llegué por primera vez a esa morgue, sentía que había algo que no era normal. A lo largo de mi vida ya había trabajado en tantos lugares diferentes que estaba perfectamente acostumbrado a ellos. Pero el ambiente de este se sentía totalmente distinto. No sé cómo decirlo, era muy pesado. Sinceramente no me sentía cómodo estando ahí. Mis compañeros me habían contado tantas historias sobre ese lugar. Ya saben, las típicas historias de fantasmas, que los muertos se levantan a las 3 de la mañana, que puedes toparte con una anciana que ronda por el pasillo, e incluso que se podía escuchar cómo los cadáveres hablaban entre ellos. Pero para mí, todo eso eran puros cuentos. En toda mi carrera nunca había presenciado algo que en verdad me haya dejado sin aliento, y eso considerando que mi turno siempre había sido por las noches, que según cuentan es cuando más sucesos paranormales ocurren. Pero aún dicho lo anterior, debo reconocer que mi primera noche en esa morgue sin duda fue la peor. Me pusieron de asistente a una chica, la cual se veía muy distraída y casi no estuvo conmigo. Siempre salía sin avisar, no hablaba mucho e incluso me dejaba por horas, y cuando regresaba me decía que estaba haciendo cosas que no eran parte de su trabajo. La verdad me molesté bastante, ya que su trabajo era ayudarme y no estar haciendo otras cosas. Sin embargo, decidí no regañarla, ya que al día siguiente traería a mi asistente con quien había trabajado por años y claramente era de mayor confianza. Pasaban de las 2:30 de la madrugada cuando mi asistente salió. Esto me extrañó, así que le pregunté hacia dónde se dirigía, a lo cual solo me dijo: ya casi es hora. Me quedé extrañado, quizá era la hora en que descansaba, pensé. Como nunca hablé con ella, dejé que se fuera, quedándome solo en aquel lugar. Me encontraba realizando el informe de una chica cuando vi la hora. Eran las 2:49. Fue inevitable que viniera a mi mente las historias que me habían contado sobre el lugar, y dejé escapar un suspiro. Evidentemente ya estaba cansado, así que simplemente tapé el cuerpo con una sábana y me dispuse a descansar. Casi terminaba de recoger mis cosas cuando escucho que alguien se acerca en el pasillo. Pensé que era mi asistente, así que esperé a que entrara, pero ella simplemente no apareció. Fue entonces cuando recordé a la anciana que ronda por el pasillo. No pude evitar sentir miedo con el simple hecho de encontrármela, pero pensé que simplemente estaba demasiado exhausto y mi mente me estaba dando una mala jugada. Di un brinco cuando mi reloj sonó indicando que ya eran las 3 de la mañana. Sin darle vueltas al asunto, decidí salir de aquel lugar. Y estaba a punto de hacerlo cuando de repente se apagaron las luces. Una sensación de terror se apoderó de todo mi cuerpo. Casi recupero la compostura cuando empecé a escuchar voces, risas diabólicas por todos lados. Maldita sea mi suerte cuando se me ocurrió sacar mi teléfono para encender la linterna. Frente a mí, todos los cuerpos permanecían sentados sobre la mesa que estaban. Sentí que en cualquier momento mi corazón saldría de mi pecho. Quería salir inmediatamente del lugar, pero mi cuerpo no respondía. Estaba congelado de miedo. Fue entonces cuando pude ubicar de dónde provenían esas voces y risas. Eran de los cuerpos que estaban frente a mí, quienes hablaban entre ellos. Después de eso no supe más, ya que desperté al día siguiente en una de las salas del hospital. Nadie me preguntó qué había pasado. Al parecer todos ya sabían lo que vi, o simplemente no les importaba. Después, llegó uno de los doctores, el más veterano del lugar, y sin preguntar nada me dijo: sé lo que viste. Qué mala onda que te hayan dejado sola y sin avisarte nada. ¿De qué habla, doctor?, respondí. Hace tiempo llegó una anciana grave al hospital. Nadie supo lo que padecía, ya que le hicieron varios exámenes sin encontrarle nada, a pesar que claramente se veía bastante mal.
Pasó unas noches en el hospital y en todas esas noches pedía a gritos que no la dejaran morir. Una noche, la anciana se dirigió a la morgue del hospital y con un bisturí mató a uno de los forenses y a una de las asistentes. Según supe, la anciana había hecho un pacto con el diablo para salvarle la vida a una de sus nietas, quien padecía una enfermedad incurable. Cuando realizó el crimen, la anciana ya estaba muerta, y quien mató a los doctores fue el mismo diablo utilizando el cuerpo de la anciana como medio. Es por eso que todos los días el diablo viene a jugar con los muertos, haciendo que hablen e incluso hasta que se levanten. Sí, me habían contado esas cosas, pero yo no creía y la chica que me dejaron de asistente no mencionó nada. ¿Qué chica? Aquí no hay ni una chica de asistente. ¿Cómo que no? Era una chica distraída, me dejaba sola a veces y casi no hablaba mucho. Si yo fuera tú, ya no regresaría a ese lugar, ya que no tenemos una mujer asistente. No puede ser, si estuvo conmigo casi toda la noche. Aparentemente la morgue quedó embrujada desde ese día. Ni la anciana y ni el doctor y su asistente han querido dejar ese lugar. Dicho esto, el doctor simplemente se retiró. Y bueno, creo que está de más decir que nunca más volví. Ya me había acostumbrado a ver cosas extrañas en mi trabajo, desde fantasmas en el pasillo, cuerpos que se movían de la nada e incluso hasta algunos gritos. En fin, son cosas que pasan en estos lugares donde se encuentran tantos cuerpos sin vida. Pero lo que nunca había visto es que un cuerpo se levantara a preguntar por alguien. Todo comenzó en un día normal. Los cuerpos entraban y entraban en la morgue. Sin duda, fue un día duro para mí y mi ayudante. Nos encontrábamos haciendo los informes correspondientes cuando escuchamos unos pasos provenientes del pasillo, cosa normal, así que no le dimos tanta importancia, ya que eran casi las 10 de la noche, hora en la cual siempre nos venía a saludar el guardia del hospital. Sin embargo, nuestra sorpresa fue notoria al percatarnos que justo después de escuchar los pasos, nadie entró en la sala. Pensamos que tal vez el guardia solo vino a revisar que todo estuviese en orden y simplemente no quiso saludarnos al ver que estábamos ocupados. Pasaron alrededor de 2 horas después de eso, cuando el guardia entra a saludarnos. Buenas noches, ¿ya casi terminan? Sí, ya casi, solo nos falta hacer un último informe. Me parece bien. Por cierto, ¿dónde está la chica practicante? ¿Cuál chica practicante?, contestamos extrañados. Una chica que encontré en el pasillo, dijo que estaba con ustedes. Pues qué raro. Nosotros no tenemos el permiso de meter a nadie y menos a estas horas. No me vengan con esas bromas, yo hablé con ella. ¿Ah, sí? ¿Y cómo era? Era blanca, algo alta y tenía un lunar cerca de la boca. ¿Por casualidad no tenía una cicatriz cerca del ojo derecho?, preguntó mi ayudante. ¿Ya ven que sí estaba con ustedes? Aquí está, ven a verla. Dijo eso mi ayudante mientras revisaba el cuerpo de uno de los muertos que estaba en la plancha. Al ver el cuerpo, el guardia salió corriendo sin decir nada, por lo cual yo fui tras él para ver si podía ayudarlo, ya que salió muy asustado y no entendía el porqué. Al volver donde estaba el cuerpo de la chica, mi ayudante ya se encontraba frente a ella revisándola. Le dije que ahí lo dejara, ya que nuestro turno terminó y quienes iban a reemplazarnos ya habían llegado, que por cierto se encontraban con el guardia, a quien no se le quitaba el susto por hablar con alguien que ya había muerto. Mi ayudante dejó el cuerpo en la plancha y ya nos disponíamos a irnos cuando de pronto escuchamos un sonido a nuestras espaldas. Al voltear, nuestra cara palideció al ver aquel cuerpo de la chica sentarse en la plancha. Sin voltear hacia nosotros y con la mirada perdida, nos preguntó por su novio, mientras que a la vez rompía en llanto. Está de más decir que tanto mi ayudante como yo salimos corriendo mientras escuchábamos aquel llanto de la chica, perdiéndose conforme nos alejábamos de la sala. Al llegar donde estaban todos, como pudimos tratamos de explicar lo sucedido, a lo que otro forense nos contestó: no se asusten. Algunas almas aún no aceptan que ya no pertenecen a este mundo y tratan de reanimar el cuerpo haciendo que estos se muevan y pregunten por la persona que más amó en la vida.
Me extrañó que él lo dijera como si fuera algo natural. Era un veterano y seguramente ya ha vivido tantas situaciones similares, pensé. Pero para mí, esa noche fue sin duda la peor de mi vida. Todo transcurría como cualquier día. En mi trabajo nos informaron que llegaría un cadáver aproximadamente a las 2 de la mañana. Así, llegó el personal de la funeraria con el cuerpo y lo bajamos al anfiteatro, siendo ese el comienzo de todo esto. Lo primero que nos pasó fue que de ningún modo podíamos subir el cadáver a la plancha. Intenté cargarlo y casi me gana el peso. La apariencia de aquel cadáver era aproximadamente de 1,60 y de peso aproximadamente de 50 kilos, pero aún así entre 4 personas no podíamos subirlo a la plancha. Cuando por fin pudimos, le destapé la cara y noté una mueca en su rostro como de sufrimiento. Cosa rara, pues nunca antes había visto un cuerpo con ese tipo de expresión. En algún momento me quedé pensando en todo lo que había pasado y lo extraña que resultaba esa situación. Sin embargo, decidí no darle más vueltas al asunto. Después de unas horas, las cosas empezaron a ponerse bastante tensas en el lugar. Primero un compañero ve que la puerta de la oficina se abre completamente, pero sin que nadie entrara ni saliera por esta. Después, otro compañero siente un escalofrío al creer que le habían tocado la espalda para acto seguido voltear y darse cuenta que no había nadie detrás suyo. Por suerte, esa noche terminó sin otro incidente, así que decidimos olvidar el tema. Pasaron los días y este tipo de actividad seguía ocurriendo, hasta que cierto día bajan unas personas, quienes resultaron ser los familiares del occiso. Después de los trámites requeridos, se pudieron llevar a su familiar y de esta manera todo regresó a la normalidad. Pero mi maldita curiosidad me traicionó, preguntándole a la esposa que cómo habían dado con él si había llegado como desconocido. Resulta que la familia venía desde Veracruz, guiados por un sueño donde el occiso les decía dónde se encontraba. Resulta extraño, pero desde que llegó su cuerpo sabíamos que no quería quedarse aquí.